Listo, entonces en este caso la respuesta a la pregunta número 92 es la A. ¿Listo? La A. Vamos a pasar ahora a la 93. Entonces, me avisan de la respuesta, por favor. Dices esta o esta. Entonces la pregunta te está diciendo que cuál fue la causa del cambio de idea sobre el movimiento de los cuerpos. Entonces dice que con respecto al movimiento de los cuerpos, Aristóteles afirmó que para mantener un cuerpo en movimiento, este necesitaba permanecer o permanente de la aplicación de una fuerza. Es decir, para que un cuerpo se desplace, ¿cierto? Siempre debe haber una fuerza que lo impulse. Por otro lado, Galileo sostuvo que si no había una fuerza que se opusiera al movimiento, es decir, por ejemplo, cuando tú Mm, mueves algo, hay una fuerza adicional que es la fuerza de fricción. Todo tiene fricción. Tiene fricción el aire, tiene fricción los cuerpos, tiene fricción la materia. ¿Listo? Entonces, en este caso, Galileo dice que si no hubiera una fuerza que se opusiera al movimiento del objeto, este mantendría moviéndose en línea recta. entonces la A no ¿Sí? sería Entonces, ¿cuál sería la respuesta? la D. Que Aristóteles empleó diferentes fuerzas para mantener el movimiento de un cuerpo sobre una superficie. Pero te está diciendo, ¿cuál fue la causa de este cambio de la idea sobre el movimiento? ¿Aristóteles o Galileo? Galileo, Galileo. Entonces descartamos a Aristóteles. Entonces nos queda la la A C. y nos queda la C. ¿Cuál Mm, será? la C. Y la respuesta en este caso, si nos habla específicamente del cambio, ¿cierto? Del movimiento. Un En pro este X. caso, si estamos hablando de que hay un cambio, que Galileo verificó que para que un cuerpo permaneciera en reposo se le debía aplicar dos fuerzas opuestas, pues independientemente de si permanece en reposo, algo permanece en reposo si incluso no se le ejerce una fuerza. Entonces no sería la A, la respuesta sería la C, ya que Galileo experimentó y concluyó que un cuerpo permanecía en movimiento, como lo que decía Aristóteles, sobre una superficie si no hubiera fricción. Entonces es muy probable que él haya dicho, ok, si Aristóteles afirma que para que un cuerpo esté en movimiento se necesita que permanente se le esté aplicando una fuerza, ¿qué va a pasar en este caso cuando yo aplico una fuerza a un cuerpo, pero hay una fricción que lo detiene? Entonces tú puedes, por ejemplo, hacer el siguiente ejercicio, pon las dos palmas de tu mano y trata de hacer que una palma vaya hacia arriba y que la otra vaya hacia abajo. Si tú haces ese ejercicio, te vas a dar cuenta que lo que impide que tus manos se muevan de forma rápida es la fricción, porque tu cuerpo, o en este caso tus manos, también tienen una superficie de fricción. Entonces, mientras tú estás aplicando la fuerza que sube y aplicas la fuerza que baja, lo que estás haciendo es justamente lo que dice Galileo, que en este caso tu mano que sube subiría si no hubiera una fuerza contraria, en este caso tu mano que está bajando, que impediría ese movimiento. Pues si no hubiera fricción, tu mano subiría y tu otra mano bajaría. Pero como son fuerzas contrarias, ¿qué pasa? Que la fricción y en este caso el movimiento de los cuerpos tiene, o las superficies en dado caso, tienen fricción. ¿Listo? Ok. Ese experimento concluye en que, claro, se puede permanecer en movimiento si no hubiese fricción, pero si hay fricción, trata de tú dejar una mano quieta y trata de mover la otra, o de subirla o de bajarla, y te vas a dar cuenta que hay algo que impide que baje del todo, como si tú lo hicieras quitando la mano. Si tú quitas la mano, te vas a dar cuenta de que la mano sube sin ningún problema, se mueve sin ningún problema Ujú. arriba hacia abajo. Pero si tú le pones la otra, ya hay una fricción o una fuerza contraria que impide que ese movimiento sea de forma eh, constante o que fuera aumentando, porque está haciendo esa fricción. ¿Listo? Entonces por eso la respuesta es la C. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, sí, ya entendí. Es que la verdad, lectura crítica siempre me queda grande. Dale, tranquila, no te preocupes que para eso estamos en la clase. ¿Listo? Ujú. Gracias. Vamos con la siguiente, la 94. La lees porfa y me dices cuál es la respuesta. Y en este caso la pregunta te está diciendo,
De acuerdo con la información anterior, ¿cómo sería la distancia que recorre el carro de juguete en la superficie con mayor rugosidad en comparación con la de Poco? Tú dices que será menor y en este caso estás diciendo cómo sería la distancia que recorre el carro de juguete en la superficie con mayor rugosidad en comparación con la poco rugosa. Y dice porque a mayor rugosidad se recorre una menor distancia. Y la respuesta es la B. Es más o menos lo que te estaba diciendo del ejemplo de ahorita, pero piénsalo de la siguiente manera. Imaginemos dos calles. Imaginemos una calle así, poca rugosa, ¿cierto? E imaginemos una calle así. Si tú Ujú. aplicas la misma fuerza a cada una de las calles, pues aquí no necesita tanta fuerza. Obviamente va a utilizar fuerza para pasar la rugosidad, pero podría adelantarse más. En cambio, si yo aplico esa misma fuerza, lo más probable es que se quede corta. ¿Por qué? Porque la rugosidad hace que se doble la distancia. O sea, esto que está doblado puede ser algo así. Pero como está doblado, entonces hay una fuerza que se ejerce para caer y otra que se ejerce para subir. Y la que sube es contraria a la que baja, en tanto que cuando llega a la superficie ya ha perdido esta fuerza. Entonces en este caso la distancia será menor. ¿Listo? Ok. Así. Listo. Vamos con la 95. En este caso, solucionando el ejercicio, te dice que al hacer reaccionar agua oxigenada, perdón, con una papa criolla, entre más grande sea el trozo, mayor será el tiempo que dura la reacción con el agua. Entonces, en este caso, la respuesta sería la C. Ujú. Entre más grande, cada vez se va a utilizar menos tiempo. Perdón, entre más grande, más tiempo y entre menor, menos tiempo. Es decir, es directamente proporcional. Proporcional. ¿Listo? Ujú. Ok. Bueno, vamos con esta. Primero vamos a leer el contexto, porfa, si quieres lee el contexto y me avisas para pasar a las preguntas. 96 y la pregunta número 96 te dice, se supone que si el túnel de enfriamiento deja de funcionar, se puede continuar con el proceso de trituración. Sin embargo, se debe considerar que el caucho a temperatura ambiente requiere de otras condiciones para ser triturado. ¿Qué puede cambiarse en el proceso para continuar con la trituración? Emplear recipientes de mayor volumen, utilizar agua a temperatura ambiente, utilizar un molino con mayor fuerza o emplear mayor cantidad de nitrógeno. La C. Ajá. Y la respuesta sería la C. Ujú. Si se requiere en este caso de trituración, lo mejor que se puede hacer es utilizar un molino con mayor fuerza de trituración. Ok. ¿Listo? Listo. 97. Dice, la trituración simple es otro proceso que muele los neumáticos utilizando únicamente molinos. Sin embargo, si se desean granos del tamaño de la trituración criogénica, se debe pasar el caucho varias veces por los molinos. Al respecto, ¿qué beneficio presenta la trituración criogénica con relación a la trituración simple? ¿Qué beneficio tiene en este caso la trituración criogénica respecto de la trituración simple por la cual se pasa varias veces el caucho? Y la respuesta en este caso sería la A. Tritura con mayor rapidez a bajas temperaturas. Porque justamente lo que hace es bajar la temperatura, ¿cierto? Ajá. Del caucho para luego triturarlo. Entonces eso es como cuando algo se congela y cuando algo está congelado, si yo le aplico mucha fuerza, eso se va a triturar en varios pedacitos. De hecho, eso explicaría el principio de por qué se utiliza en este caso nitrógeno. Se utiliza nitrógeno porque el nitrógeno lo que hace es condensar la mayoría de los átomos de lo que está dentro o de lo que queda congelado, y en el momento en que queda condensado, como todos esos átomos ya no están tan dispersos sino que están unificados, se rompen. La fuerza lo rompe. Entonces, si se tritura con una mayor rapidez a bajas temperaturas. 98. ¿Qué ocurre con la energía interna del caucho? En el túnel de enfriamiento se convierte en química al contacto con el nitrógeno, permanece sin cambios, se transfiere al nitrógeno en forma de calor o se convierte en mecánica para mover el molino. La, La respuesta, ¿se convierte en química al contacto con el nitrógeno? No. la C entonces. La respuesta es la C. Ok. Se transfiere al nitrógeno en forma de calor.
¿Por qué no se convierte en química? La energía química, acuérdate que la energía química son las reacciones químicas, son Ah, compuestos ok, químicos ok. Ok. o son elementos químicos, básicamente. Entonces, el caucho es un compuesto, mientras Profe, que el una pregunta. nitrógeno es un elemento. En el ITFES, cuando te preguntan sobre todo de ciencias naturales, es química y biología. Ok. ¿Y física como con matemáticas? O... Física con matemáticas, trigonometría con matemáticas. Ajá. Ok. Y eso es como ya muy depende de del cuadernillo que le toque, ¿cierto? Sí, también depende mucho de eso. Entonces, es una variable que ya no te podría decir porque pues yo no Ajá, enseño los sí. cuadernillos, ¿no? Ujú. Dale, pregunta número 99. Me avisas, porfa. Ok. Vamos a revisar si la respuesta es la C. Tú dices, aumentará el volumen del gas ya que se eleva la cantidad de choques entre sus partículas. Dice que un estudiante tiene un gas ideal en un recipiente cerrado de paredes flexibles sobre el cual se aplica una presión externa que contiene un átomo constante de presión. ¿Qué pasará si hay un aumento en su temperatura? Aumentará el volumen del gas. Esto es tan fácil como cuando uno pone a pitar o cuando uno cocina en la olla express y uno tapa la olla express y queda todo aquí y entonces esa agua que está aquí se convierte en vapor y el vapor lo que hace es que luego se convierte en gas. Entonces ese gas se contiene. Entonces cuando uno enciende la estufa y está cocinando, por ejemplo, la cebolla, el tomate, la papa, el huevo, todos estos alimentos son lo que hace en este caso el volumen del gas es aumentar y genera una presión. Entonces en este caso aumenta la presión y por ello es que también se eleva la cantidad de choques entre sus partículas porque todo esto está en constante movimiento. Acuérdate que el gas es, bueno, si nosotros hablamos de densidad, el agua es más densa que el gas, pero el gas tiene mayor separación de partículas. Entonces, al haber mayor separación de partículas y al haber un aumento de la temperatura, hay un aumento de su volumen y como aumenta su volumen, entonces en este caso, algo que era así se convierte en algo así. Y si está cerrado en una olla, pues ya te imaginarás que el movimiento, en este caso por la presión, aumenta. Entonces sí, Ok. la respuesta es la C. ¿Listo? Listo, profe. Vamos con la pregunta número 100. Es esta de acá. No sé si ahí la alcanzas a ver porque esta sí abarca prácticamente media página. Sí, sí, alcanzó. Igual estoy desde el celular, entonces solo acerco la pantalla. Ah, bueno, entonces espérame. Espérame. Eh, démoslo así. Démoslo así para que lo puedas Sí, ver bien. igual ya acerco la pantalla, no hay ningún problema. Dale. Para Ok. que a Juanita también le quede la respuesta. Entonces aquí tenemos el modelo y claramente vemos que, pues en este caso, estamos hablando del ciclo de vida de una eh, mariposa, ¿no? Pero que antes la mariposa pues también era un gusano, o bueno, en este caso una oruga. Ahora se nos está diciendo que a qué modelo pertenece el tipo de metamorfosis que tiene la mariposa, respectivamente, y nosotros decimos que pues este proceso es igual al proceso 2, ¿cierto? Va de un huevo, luego la larva, luego la pupa y el adulto. ¿Listo? Solamente que aquí es larva, pupa y adulto. Ahora, si nosotros vemos esto, este modelo se ejemplifica con mariposa. Entonces, en este caso sería el modelo 2. Y la respuesta dice la D. Al 2 porque el ciclo de vida de la mariposa inicia con la fase de huevo. Y es falso. La respuesta es la B. Inicia con las transformaciones drásticas respectivamente que tiene acá el modelo 2. Lo que pasa es que la mariposa es un animal que en este caso tiene doble transformación, porque parte de un huevo, esto sí es cierto, para luego transformarse en una oruga adulta, como lo vemos aquí, pero esa oruga luego se convierte en una crisálida y esa crisálida finalmente se convierte en mariposa. ¿Listo? Pero el proceso tal cual de la mariposa inicia desde que la oruga se convierte en crisálida. Entonces por eso es que la respuesta es el modelo 2, ya que parte, si bien parte del huevo, no podemos decir que en este caso esa sea la respuesta, porque el huevo es desde
las orugas. ¿Listo? Entonces es larva, pupa y adulto. Y la respuesta sería la B. Listo. Pregunta 101. Adelante, Laura. Amoníaco dice que soporta como 23,7 y ahí dice que está a 25,8. Dice en este caso que las concentraciones, ¿cierto? Un pH de 10,4 y concentraciones de 2,5 y 0,9, nitritos y amoníaco. Entonces en Ujú, este caso dice que el amoníaco máximo aquí es de 23 y que el de nitritos es de 0, bueno, 1,1. Entonces, por nitritos no se morirían los peces porque incluso están bien, pero ujú. por amoníaco sí morirían porque se excede. Entonces, en este caso, no sería la B. Yo dije la D. No, por eso te digo, o sea, no es la Ah, B, te estoy diciendo por qué no es. La respuesta sería la D. Ujú. sí, Porque en apenas este yo leí caso, la B dije, de pronto, pero dije, no, lo ujú, de nitritos es del 0,9 y ya, sí, y vi la D y ujú. dije, sí, sí. Sino que yo te justifico, o sea, yo tengo siempre la idea de justificar cuál no es antes de ir a la que sí es para que pues podamos verificar por qué no es. ¿Listo? Ok, ok. Entonces no Ujú. es la B porque en este caso habla de nitritos que superan los rangos, no, todavía no, pero el de amoníaco sí. Entonces por eso la respuesta que tú dijiste, la D, es la respuesta correcta, por Ok. el amoníaco que se supera. Listo, vamos con la 102. Ahí está. Dale. Ok. Vamos a revisar entonces si tú dices que cómo debe ser la intensidad en las gotas a los 5 metros. Entonces vemos que aquí nos dice, por ejemplo, que a los 2 metros de distancia la intensidad será de 1,4 como se muestra en la imagen. Pero que teniendo en cuenta esto, el rango va a ir aumentando y entonces ¿qué va a suceder a los 5 metros? Pues que lógicamente este un cuarto va a ser cada vez menor. Entonces, ¿es la A o es la C? La A te dice menor porque la cantidad de gotas de agua siempre es igual. Falso. No siempre es igual. La respuesta es la C. Menor porque la intensidad es inversamente proporcional. Cuando te hablen de inversamente proporcional, es decir, que si aumenta la distancia, disminuye la cantidad de gotas. Y esto es Ujú. cierto porque aquí sí recibe muchas, aquí un poco menos, y ya a los 5 metros, pues efectivamente se reduce. De hecho, aquí lo ves, mira, esta tablita de aquí o esta ilustración te dice, aquí Sí. es una de 4, aquí luego ya será otra, y si yo hago el conteo, aquí es 4, 8, 12, 16, o sea, 1/16 octavos, o bueno, 1/16, perdón, y pues obviamente recibirás menos. Y la respuesta de la 102 efectivamente es la C, menor. Ok. La 103, porfa. Entonces, en este caso nos dice que al analizar los resultados se hará válida la hipótesis del estudiante. ¿Qué conclusión puede darse? Entonces, la hipótesis es falsa y se concluye que el alcohol no se disuelve en el aceite, por lo que se obtiene una mezcla heterogénea. Heterogénea, es decir, de más de dos sustancias. Y como el aceite no se mezcla con el alcohol, pues en este caso la respuesta es la D, una mezcla Lo heterogénea. de heterogéneas son las que no se unen completamente, las homogéneas sí, ¿cierto? Las homogéneas son de una sola sustancia, las heterogéneas son de más de una sustancia. Ok, ok, ok. Homogéneas, cuando tú mezclas sal con agua, te queda agua Y se salada. disuelven. Ajá, sí, sí, sí. Azúcar con Ah, sí, sí, sí. agua, pero cuando no se mezclan esas Queda dos así por cosas separado. y Sí. quedan separadas, efectivamente, quedan separadas normalmente por la densidad. Entonces, como el agua es... ¿El agua es más densa que el aceite? No, al contrario, el Al aceite es más contrario. denso que el agua. Lo más denso se va para abajo, ¿sí? Dime. Lo más denso se va para abajo. Claro, porque es como cuando como eso de la arena movediza, por ejemplo, que decía, es que si uno mete el pie en la arena movediza, la arena se lo traga a uno. Entonces, lo que pasa es que a mayor fuerza, en este caso, o en este caso a mayor densidad, lo más denso siempre va a estar por abajo porque tiene una mayor fuerza. Ok, ok. Cuando hay mayor fuerza, hay mayor densidad. Cuando hay menor fuerza,
hay menor densidad, básicamente. Por eso es que el aire es menos denso, porque el aire no tiene tanta fuerza como el agua. Claro que depende, ¿no? Pero a nivel de partículas, el agua tiene más fuerza que el aire y es más densa, porque la cantidad de átomos que contienen, en este caso, se agrupan mejor y al estar mejor agrupados, tienen la posibilidad de moverse menos. Ok, Y como se mueven menos, pues son menos densos. ¿Listo? ok. Listo. Tenemos la 104, esta también muestra varias tablitas, pero hagamos algo, la respuesta no está en la D. Entonces está Ok, entre la A, la B y la C para que podamos ver todas las tablitas de acá. ok. Entonces me avisas. Vamos a solucionar este ejercicio y se hace siguiendo las etapas. Entonces dice aquí que en la etapa 1 las bacterias se adaptan al nuevo medio, comienzan a madurar y no pueden dividirse. No hay crecimiento. En la etapa 1 no crecen. ¿Listo? Pero que Ujú. luego dice aquí que se caracteriza por la duplicación de las bacterias, su crecimiento exponencial, entonces aquí ya empiezan a crecer. Luego dice que los nutrientes empiezan a agotarse y se acumulan las toxinas y el número de bacterias permanece constante, es decir, no cambia. Y que finalmente los nutrientes se acaban, los niveles de toxinas son muy altos y por tanto las bacterias terminan muriendo progresivamente. Ahora, ¿cuál le habías dicho tú? Pero la C no es la respuesta. Porque fíjate que aquí dice que no hay crecimiento. En la Entonces, primera etapa, por eso se mantiene pero mira que constante, aquí ¿no? ya te está diciendo el número de bacterias que hay una. Ah, ok. Entonces aquí ya hay una bacteria, o sea que sí creció. Por eso la respuesta en este caso sería la A o la B. Mm, Y de hecho te está diciendo cuál de los siguientes formatos representa los datos obtenidos por el estudiante sobre el crecimiento. Entonces vemos el tiempo en horas, ¿cierto? Y vemos el crecimiento bacteriano de acuerdo al número de bacterias. Entonces va de cero, empieza a crecer de forma constante, ¿cierto? Se duplica en un punto y luego se mantiene constante para finalmente morir. Entonces aquí mm, podemos decir, por ejemplo, pero la respuesta tampoco sería la B. La respuesta es la A. ¿Por qué la respuesta no es la B? Porque si te das cuenta te está diciendo 0111, pero ya desde la bacteria 1 se empieza a duplicar. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, luego constante 6, pero Igual bueno, no tampoco he llega a 6, entendido lo sino de 5, crecimiento 5, 5, bacteriano. 5, luego 4, 3, 2, 1. Y la B te está diciendo 0, 1, 1, 1, luego 2, 3, pero no es así. Es 0, 1, 2, 3, 4, 5, se mantiene, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Y por eso la respuesta es la A. Ok. Bueno, pasemos con la siguiente pregunta. La 105. Dale. En este caso, el ejercicio, que de acuerdo con la información del cruce, el individuo resultante es homocigoto o heterocigoto. Entonces, en este caso dice moscas de ojos rojos, mosca de ojos blancos. Si te das cuenta, acuérdate de homogéneo, heterogéneo. Homogéneo es que tienen los mismos alelos. Los alelos son estas letritas que son o todas mayúsculas o todas minúsculas. O una mayúscula y una minúscula. Entonces en este caso si te das cuenta hay una mayúscula y hay una minúscula. Por lo cual eso sería hetero. Homo es de uno, hetero es de Ujú. varios. Entonces, de acuerdo con la información, si se sabe que los cromosomas de dos individuos de una especie de mosca se utilizan para hacer un cruce y finalmente se obtiene una mosca de ojos rojos con un alelo heterocigoto y uno homocigoto, el resultado es que en este caso sería homocigoto o heterocigoto. 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 ¿Por qué? Porque tiene un alelo recesivo y uno dominante. Entonces Ujú. será heterocigoto por cuál? ¿Por la B o por la D? Por la D. Por la D, efectivamente. Si dice tiene un solo alelo, claro, tiene un solo alelo, pero un alelo dominante y uno recesivo.
Y la que nos dice esto es la D. Es decir, la D te lo está diciendo de mejor manera, básicamente. Más complejo. Más completa. Entonces ya sabes, cuando te diga homo, homo es uno, hetero es más de uno. Dos. Eso también sirve Ajá. para lo que vemos ahorita aquí de las Ah, mezclas homogéneas y heterogéneas. y heterogéneas. Heterogéneas son dos, que era el agua y el aceite, y homogénea es solamente una. Ok. Ahora, pregunta 106. La D. Entonces, dice que debe ser un punto de ebullición menor de 130 grados, ¿cierto? Ajá. Empezando por ahí. Y adicional a ello nos dice que debe ser soluble en agua. Entonces, ¿es soluble en agua? Entonces dice aquí que tiene que ser soluble en agua. Entonces yo con eso descarto esta, ¿cierto? Y dice Ajá. adicional que no conduzca la electricidad. Entonces, ¿conduce la electricidad? Sí, sí. La respuesta es la D. Ok. ¿Listo? Listo. Soluble en agua, sí es soluble en agua. No conduce la electricidad, no conduce la electricidad. Es menor de 130, menor de 130. La respuesta es la D. Ok. ¿Listo? Y vamos con el último ejercicio de la clase de hoy, que es la 107. Ok. Si quieres, solucionémosla juntos igual. Listo, profe. Dice, un investigador realizó un experimento en el que sometió un bloque de hierro a temperaturas muy altas. Él descubrió que la temperatura del hierro no cambia mientras cambia su fase, es decir, que es igual mientras siga siendo la misma fase. Pero dice que la siguiente tabla muestra los registros que hizo el investigador de temperatura, fase y cambios del hierro durante su experimento. Entonces, en este caso, la temperatura de 0 a 750 grados se mantuvo en sólido, luego cambió de sólido a líquido en 1535 grados, luego volvió a ser líquido o es puntualmente líquido a 2255 grados, luego cambió a gaseoso, está haciendo la transición en 2750 y finalmente se volvió gaseoso a los 3000 grados. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a los datos de temperatura en tiempo registrados por el investigador? Entonces, en este caso tenemos la temperatura que llegaría de 0 a 3000. Entonces, revisamos las gráficas y todas están de 0 a 3000. Ahora se nos está diciendo que hay dos puntos. El punto en donde está siendo sólido, líquido y gaseoso. Entonces, lo que yo hago es ver, en este caso, aquí está líquido, perdón, sólido, aquí está líquido y gaseoso. Entonces, yo me voy con 3000 y digo que a los 3000 debería estar gaseoso. 3000 gaseoso, 3000 gaseoso y 3000 gaseoso. Hasta ahí nada nuevo. Pero ahora nos está diciendo que hay una transición que es de líquido a gaseoso y se encuentra en los 2750 grados. Ahora, si yo hago esto, ¿cierto? Aquí yo estaría diciendo que hay una transición. Ahora, si yo hago esto, la respuesta no sería la B, porque no hay una transición. Ahora, si yo hago lo mismo, en este caso, estaría diciendo que hay una transición, pero fíjate que la transición de 2700 a 3000 es de 250 grados aproximadamente. Y tampoco sería la C, porque aquí se mantiene igual. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta? La A. Si yo me voy con la A me diría en este caso que va en 0 grados a 750 para ser sólido y que el cambio se produce en 1535. Y que en este caso todo esto hasta 1535 es sólido, que de 1535 hasta 2255 será líquido y que de 2255 hasta 3000, en este caso hay una transición, ¿cierto? Para que sea gaseoso. Y aparentemente la respuesta es la A. Sin embargo, validamos con las demás, ¿listo? Y Ok. nosotros vemos que en este caso tenemos las dos tablas.